Me parece mucho mejor y te transcribe enterita la reunión. El pobre del armadillo estando en su cacacuar y me lo agarran los perros que lo hacían patibolear. Se metió en una cuevita como pudo el condenado y yo ahí mismo me le fui y me lo saqué cargado. Se lo regalé una vieja que se lo comiera asado. Como la vieja era prove, de algo le sirvió un bocado. La vieja llamó a su viejo y se pusieron a pensar qué hacer con ese gurre que le acababan de dar. El viejo de pronto dijo: esto no está de perder, hagamos unos bollitos para el domingo vender. Unos se venden a rial y los otros a cuartillo, como no saben que son unos bollos de armadillo. Al oír lo que le esperaba, y antecitos de morir, el armadillo empezó su cuerpito a repartir. Dijo que de su cabeza hicieran una totuma pa' que hartara la agüita el caballito del cura. Y dijo que con sus tripitas hicieran un cocinao pa' que le dieran al juez y a su amigo el abogado. Dijo que sus orejitas las tiraran a los cerros pa' ver por qué no avisaron por qué el agua iban los perros. Y dijo que sus ojitos los dejaran al sereno pa' que aprendieran a ver en vez de estar por ahí durmiendo. Y dijo que su lengüita la dejaran en la escuela pa' que todos los escuelantes su habladito le aprendieran. Dijo que sus naricitas, que sus naricitas las volvieran picadillos por no haber venteado a tiempo la presencia del peligro. Y dijo que de sus bracitos hicieran dos buenas vigas pa' ponérselas al puente de la quebrada de arriba. Dijo que su corazón lo pusieran a secar y en después que lo molieran y lo tiraran al mar pa' que el agua se llevara su recuerdo a otro lugar. Y dijo que su pulmón se lo tiraran al viento pa' que se fuera volando del armadillo el resuello. Dijo que con su sangrita hicieran una morcilla y le dieran a todo el mundo menos a los de ahí arriba. También dijo que sus manos se las echaran a arder a ver por qué no corrieron cuando lo iban a coger. Y dijo que sus uñitas al escribano las dieran pa' que tuitica sus cartas con ella las escribiera. Las turmitas y el aquel se las dejó a su mujer pa' que tuviera la mano eso que está el menester, y que el cuero de su barriga lo volvieran un tambor pa' llamar a toda la gente el día del juicio mayor. Que su espinazo cortar bueno de carne y sustancia se lo dieran un cuchuco al primero que pasara. Dijo que de su colita hicieran una trompeta a que tocaran los indios la mañanita de su fiesta. Y dijo que su cusquita servía para muchos enredos. Servía para sembrar el maíz, también para guardar los huevos. Y dijo que sus huesitos los tiraran al camino para que tuiticos dijeran: ¡Ah! ¡Aquí murió el armadillo! No murió de tabardillo ni de dolor de costado, sino de ese mal de arrugas que es un mal desesperado.
Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este espacio del Palabreo en el Canalón, trayectorias de investigación en torno al campesinado. Empezamos, bueno, escuchando siempre en pos de ese principio pedagógico de la escucha, de la disposición de aprender y cómo hemos aprendido del versear, del trovar, del surrunguear para hablar. ¿Cuántas veces, como nos decía Sandra en los palabreos, conversamos con un campesino o campesina, está en televisión, está en una cámara, está con un micrófono y le dan nervios, usted es el que sabe hablar, yo no, pero ya cuando va trovando es como otra cosita. Cuando palabrea, cuando entra a sus formas, como que ya se va cogiendo más confianza y demás. Y bueno, a eso nos invitamos. Qué rico que podamos abrir un espacio académico también desde las estéticas sonoras, estéticas musicales que hacen honor también a los pueblos, a las comunidades campesinas y que desde ahí también nos reconozcamos, nos tejamos. Creo que es una fecha muy especial para hacer este encuentro de cierre, que siempre como cierre y nos enseñó el maestro desde la educación popular, siempre cerramos abriendo. Cerramos no para finalizar, sino que cerramos diciendo, miremos lo que hemos hecho, volvamos sobre la experiencia, miramos ahí qué aprendemos, qué aprendimos y eso qué nos dicen pues de futuro, del camino que está por construir, del camino que está por seguir tejiendo. Y creo que además es muy especial porque empezamos en una fecha y estamos cerrando con otra que también es muy simbólica para lo que hemos visto, conversado, pensado en torno a los palabreos, en general también para el convite, pero muy especialmente para lo que nos comparten el profe Lu, la profe Sandra y la profe Lina en términos de los saberes campesinos en el sistema educativo. Porque entonces empezamos con una intención y recordamos que los palabreos están dialogando también con un conmemoración o celebración internacional de las luchas campesinas, pero estamos cerrando en la semana muy cerquita del Día del Maestro y la Maestra. Y esas dos cosas se están tejiendo, porque estamos diciendo, son maestros y maestras también de las instituciones educativas, por ejemplo, instituciones educativas rurales o también instituciones educativas de educación superior, como en la cual yo hago parte, desde la cual estamos diciendo, ¿será, y creemos que sí, los saberes campesinos deberían hacer parte también de las agendas de reivindicación de las organizaciones campesinas? ¿Será que además del derecho a acceder a la educación, podría también hacer parte de esa agenda un derecho a acceder a una educación propia, pertinente, que dialogue también con sus saberes y no que los desconozca y los ponga a un lado? Desde ahí entonces reconocemos también el contexto en el cual estamos hablando, cuál es esa apuesta. Y bueno, hemos dicho mucho, palabrear, palabrear, palabrear. En todas esas piezas han salido palabreos, los invitamos al palabreo en los videos y digamos, hemos hecho el palabreo, pero no hemos compartido mucho sobre qué es el palabreo. Podrán tener ustedes las personas que entran a la sala y que también les saludamos, maestra María Teresa Arcila, qué rico volver a verte, maestro Johan, maestra Maribel, compañera Isabel. Bueno, podemos tener acercamientos, nociones, aproximaciones, sentires, recuerdos, experiencias sobre eso que es palabrear. Hoy empecemos desde ahí. Juntémonos entonces, primero las personas invitadas, las que han participado en los palabreos, y después también las otras personas que estamos acá, les invitaría a que cada uno y cada una intervenga en términos de eso. Para ustedes, ¿qué es el palabreo? ¿Qué es eso de palabrear? Entonces, como es el más cerquita y está aquí mirándome fijamente, entonces, maestro Luis, te doy la palabra. Bueno, Camilo y compañeras y compañeros, pues la verdad cuando iniciamos pues o la idea pues de estos palabreos en el canalón, que habría que también hablar qué es el canalón, pero pues cuando empezamos lo del palabreo, entendíamos de alguna manera que, o bueno, y también desde el desarrollo de los mismos, yo lo veo como un contrato en donde uno se compromete con algo, en donde uno coloca su palabra y esa palabra como una palabra de empeño, en donde hay ciertas intenciones, ciertas convicciones que movilizan esa palabra. En este caso, pues, desde los palabreos que hemos hecho, es como ese compromiso con las comunidades campesinas y con esos saberes tratar, pues, como
de reconocerlos y de darles el valor pues que merecen. Entonces palabrear en este caso sería pues como comprometernos con esos asuntos pues que tienen que ver con los saberes campesinos, con sus luchas y con sus procesos, diría yo pues aquí. Y continuamos aquí palabreando ¿con quién? Con Sandra, mientras que Lina... Bueno, un abrazo, muy buenas tardes. Saludamos también con mucho cariño a quienes se unen de manera virtual. Ha sido un camino muy bonito en cada uno de estos palabreos que hemos compartido y que hoy pues ya tenemos la alegría de vernos personalmente, ¿cierto? Y creo que cada uno nos fue haciendo sentir cada vez más cercanos, ¿cierto? Y es lo mismo que pasa en las comunidades campesinas cuando se rompen esas distancias, se abren los corazones, las casas, ¿cierto? Se recibe al que llega con todo el amor y el cariño, como nos contaba el profe Luis en su experiencia en la vereda Guadalito, ¿cierto? Como cada uno de quienes hemos compartido en las casas campesinas. Pero yo quiero hacer resonancia de esa canción con la que empezamos, ese Testamento del Armadillo del maestro Jorge Velosa, ¿cierto? Entonces, en ese palabrear como ese legado, eso que yo digo, en lo que quiero insistir, en lo que quiero dejar de manera muy, muy importante. Y lo digo también por haciendo eco a eso que significó para las familias en nuestros pasos, desde la escucha a su experiencia, lo vital que era para ellos podernos palabrear su experiencia, ¿cierto? Podernos insistir mucho en eso que para ellos era vital que fuese escuchado. Entonces, palabrear como ese dejar legado, como no en tanto al final de la vida, como uno pensaría y sentiría que es el testamento, ¿cierto? Pero sí que vaya quedando y que, como decía alguna familia, yo no quiero que esto se olvide, ¿cierto? Yo no quiero que esto se pase de largo. Entonces... En principio pensaría que la maestra Lina, como invitada también, como parte de una persona que ya ha venido palabreando, tejiendo la palabra también en el espacio, haciendo honor a lo que estabas haciendo, que si quieres también nos cuentas un poco, profe, para que les vamos dando el espacio también a las otras personas, que lo vayan pensando, porque ya les va a llegar la palabra, a ver qué nos quieren compartir en torno al palabreo y palabrear. Maestra Lina. Bueno, un saludo para todas y para todos. Bueno, les cuento que andamos aprendiendo a bordar. Estamos bordando dos palabras que para nosotros, que nos convocan a nosotros, que es el convite académico como semillero de investigación que estamos construyendo y que ha sido como un proceso muy bonito, muy afectivo dentro de la academia. Ha sido como yo siento que es un escape de la academia violenta. Entonces, lo estamos ahí bordando con amor a varias manos. Y bueno, ¿qué es palabrear? Yo siento que palabrear es chismosear. Y no el chisme que hace daño, sino el chisme con el que uno convoca a las amigas y camina y chismoseamos. Y nos tomamos un tintico, nos tomamos una pola y nos adelantamos de qué es lo que ha pasado en nuestras vidas. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, que es hablar de lo que hemos hecho en nuestras investigaciones o lo que hemos adelantado. Entonces, siento que palabrear rompe un poco el sesgo académico y lo vuelve afectivo. Nos permite no hablar de cuál fue la teoría que usamos, sino de cómo nos sentimos mientras usábamos esa teoría y cómo nos sentimos en el proceso. Entonces, siento que es mucho, muy valioso. Y bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias, maestra Linda. Lina, perdón. Maestra Sandra. Muy buenas tardes para todos y para las personas también que están en virtualidad. No, para mí que fue palabreoso, o sea, cuando Camilo me invitó, yo no hago parte pues como del convite académico, y me dijo, vamos a hacer unos palabreos en el canalón, pues, o sea, yo, ¿qué? Bueno, ¿qué? Pero entonces cuando yo le comenté a mi esposo, él sí es campesino, yo soy una persona 100% citadina, y muy académica, y entonces le dije, no, me invitaron a una actividad académica que se llama Palabreos en el Canalón, y para él fue muy claro. O sea, él de una me dijo, sí, es que, pues él me dijo, sí, es como encontrarse uno para desatrasarse de las noticias.
Entonces, para mí esto fue también como un desatrasarme también, no porque uno estuviera atrasado, sino conocer las experiencias investigativas y académicas de todos ustedes y también pues como contarles la mía y recibir también como esa retroalimentación por parte de ustedes frente a mi tema de investigación. Entonces fue eso, como un conocer lo que está pasando en la investigación académica frente a los temas campesinos, cómo las están abordando y qué de eso me puede contribuir a que mi investigación mejore y pues sea más efectiva. Eso, para mí, eso fue los palabreos. Excelente, muchas gracias, maestra. Bueno, convocamos ahí la palabra también de la compañera Alexandra, que en este momento está también desde México, que no se ha podido conectar, que se abran los caminos, que se solucione todo lo que esté pasando ahí para que nos pueda acompañar y también podamos ahí honrar y hacer memoria de lo construido. Entonces, esas eran las personas invitadas y bueno, invitaría también a las personas que nos han acompañado, que han resonado, que han estado ahí como orbitando a nuestro alrededor también este espacio de palabreos, que nos compartan, bueno, tal vez incluso esa primera vez que vieron palabreos en el canal, y yo, ay, ¿qué hago? ¿Será que voy o no voy? ¿O qué es eso? ¿Qué significó? Y María Fernanda, tú que nos acompañaste, para ti, ¿qué significa para vos esa palabra? Palabrear, palabreo. Bueno, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que cuando yo vi la invitación, lo que me jaló no fue el tema de la primera sesión, como que las huertas hablaban, pero apenas como en la tercera sesión vine a caer en cuenta que es que el meollo del asunto era palabrear, ¿cierto? Como que los temas fueron los que me fueron tejiendo ahí y pues siento que esto de palabrear es juntar muchas palabras que están cargadas como de sabiduría, de memoria, de resistencias, de luchas, también pues profundamente de experiencias en torno a este lugar común nuestro que es esta madre tierra que queremos sanar y cuidar. Muchas gracias, María. Si pasas por favor el micrófono aquí al medio. La profe Caterine también nos quisiera compartir allí una palabrita. Bienvenida. Gracias. Sí, para mí el palabreo es un intercambio de experiencias a partir de la palabra, ¿cierto? Se puede intercambiar experiencias desde el ejemplo, desde las acciones, pero aquí más desde la palabra, desde escuchar y desde darse la posibilidad de hablar, que también los académicos a veces hablamos mucho, poco escuchamos, pero también hay lugares donde muchos deciden escuchar y no se atreven mucho a hablar. Entonces aquí es como la invitación a atrevernos a hablar, pero también a escuchar bastante. A mí de las dos palabras, yo le decía a Cami del principio, ¿qué es el canalón? ¿Qué es eso? Tranquila, que a uno hay muchos le dicen canelón todavía, muchos. Pero sí, el canalón, o sea, el palabreo sí como que estaba familiar, y pues como que sí se me ocurría que, cierto, palabreo, bueno, es ahí charlar, sí, charlar, intercambiar experiencias. Pero canalón sí era como plop, pero bueno, ahí espero que hoy salga con la idea más clara. Muchas gracias. Maestra Marta, tú también que has estado por ahí cerquita a nosotros, en los caminos, a veces en los caminos como en el canalón. Entonces, hoy los caminos nos encontraron en este espacio, en el canalón. Nos gustaría también escucharte y bueno, volver a acogerte, celebrar que estás por aquí cerquita. Sí, muchas gracias por la invitación. A compartir este espacio con todos, con todas, qué rico para mí, pues han significado, parto también de lo que dice la compañera, sin saber el significado completo o más amplio, pero para mí significó un espacio de cercanía, a pesar de ser virtual, a pesar de estar conectada, lo sentía muy fresco, muy cercano, muy cotidiano. Para mí, estar desde el año pasado compartiendo desde Saberes Campesinos, luego esta experiencia y mantener el vínculo, el lacito, ha sido muy significativo. Realmente encontrarme con personas que tienen, bueno, vivencias, pero también ustedes, los que vienen investigando también como en los asuntos
del campesinado y aprender tanto. Entonces, el palabreo ha significado también apertura, aprendizaje, amplitud también como en la mirada. Entonces, uy, muy, muy importante ha sido para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, usted ahí les dio la entrada a las personas que están en la virtualidad, que incluso pueden estar aquí al frente en la casa, pueden estar en otra reunión, en otro compromiso, en otro destino, y la virtualidad nos permite eso, que nos podamos conectar desde diferentes lugares. Por allí la maestra María Teresa Arcila, que también está conectada, bueno, salió. Sí, de pronto Maribel, bueno, si Maribel quisiera tomar allí la palabra, nos gustaría ahí escucharte también, Maribel. Palabreo, palabrear. ¿Eso a qué te suena? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Maribel, muchas gracias. Ay, qué rico. No, pues fue una invitación fortuita, pero yo digo como de esas coincidencias hermosas de la vida. Entonces, ese palabreo para mí significa esa posibilidad de encontrarme con ese otro, con otros saberes, con otras formas de ver la vida, con otras formas de interactuar y de estar como en el mundo. Y me pareció muy chévere en los que pude estar. De hecho, la invitación la compartí con muchísimas otras personas para que también hicieran parte pues como de este momento. Y me gustaba una cosa muy importante que hoy tampoco la veo y es el intérprete de lengua de señas, que era esa posibilidad también de que otras personas se pudieran vincular desde todas las señas y desde conocer también muchas otras cosas que vinculan a la universidad y sobre todo con este tema tan bonito del todo lo que tiene que ver con el campesino. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, también por tu palabra, compañía, y bueno, recordarnos justamente ese que no es solo un ajuste, una mediación, sino que también la forma en que respondemos a lo que han sido las prácticas académicas de exclusión, que desde el oyentismo han centrado en una forma de enseñar, unas formas pedagógicas y que ha generado justamente procesos de exclusión, incluso nos han cerrado el mundo de posibilidades también para nosotros mismos, que hemos estado atrapados en ese oyentismo, tener las otras formas de aprendizaje, otras formas de acercarnos al conocimiento, y el día de hoy, bueno, por el servicio de interpretación no puede estar disponible, pero aprovecho y hago ahí la chiva, nosotros estamos también grabando esta sesión y la estamos poniendo disponibles, vamos a accesibilizar esta, o sea, aquí en el costado superior derecho, ya en esa esquina vamos a poner la interpretación a lengua de señas colombiana, porque estamos buscando que con este espacio también estas grabaciones puedan quedar como herramientas didácticas para los procesos formativos que otras personas puedan realizar a partir de lo que hemos hecho. Entonces van a estar accesibles y vamos a estarlos difundiendo así como tal. O sea, no es simplemente como va a quedar en YouTube, sino que vamos a hacer también un documento que en términos educativos pueda ser conocido por los actores del sistema educativo y poder entender también cómo me pueden servir estas grabaciones, estas reflexiones, este palabreo en términos del proyecto de aula, los microcurrículos también que tenemos. Muchas gracias, Mariel, por darnos ese recorderis. Compañera Isabel, si quisieras intervenir. Hola, ¿me escuchan bien? Yo prendo mi cámara Muy bien, también compañera. para que me alcancen a ver. Bueno, de hecho, por aquí estoy caminando. Hola, linda tarde para todos y todas. No, encantada también con este espacio de los diálogos, porque bueno, siempre me ha llamado también la atención el término canalón. Bueno, pronto ese canalón, ¿qué significado tiene? Pero igual me parece que este espacio de los diálogos, estos palabreos, también que son unos diálogos en la medida en que podemos compartir esas percepciones también. Y pues por lo menos pues en este tema bueno, en esta ocasión cuando hacen alusión pues a todos estos procesos o temas sobre el campesinado, me parece pues que son unos procesos muy bellos, muy valiosos, porque es que también no es solamente la percepción o qué implicación hay hacia el otro, sino también con el fin de desligar como esos estereotipos que también hay hacia el campesinado. Entonces también como todas esas experiencias que fueron llevando,
o que pues también tuvieron la posibilidad de referenciarnos en algún momento, bellísimas, supremamente valiosas, porque precisamente estamos en un momento, en esos contextos donde pues lastimosamente está esa idea de que todo viene del éxito y también que otras miradas tenemos hacia el otro también. Entonces, creo que estos son unos espacios que también permiten hacer esa construcción, pero a su vez ampliar esa perspectiva. Entonces, no, unos espacios muy interesantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañera. Por allí, entonces también le daría la palabra. Si puede intervenir a vos, o si no, maestro Johan, también, si quisieras utilizar el chat, también te puedo prestar ahí la voz para intervenir. Adelante. Los saludo a todas y a todos con las buenas tardes. Pues es la primera vez que interactúo, sin embargo he estado pues muy atento y también siguiendo con mucha expectativa esta invitación y este espacio que creo que gestaron juntos para poder estar ahí. Yo la verdad es que cuando conocí la propuesta, pues que muy amablemente el compañero Camilo me comparte, eh, creo que hacía referencia directa para mí a una condición que hace parte también de los saberes campesinos y es justamente la oralidad, ¿sí? La forma en cómo ellos han logrado que su conocimiento avance o se transmita de generación en generación es a través de la palabra. Y de alguna manera parte de lo que ustedes recuperaron en sus investigaciones, porque creo que ninguna de ellas adolece de esa posibilidad de justamente interactuar con el otro, y en este caso ese otro es un sujeto muy claro, que de alguna manera, que en este momento creí justo al inicio, Camilo, cuando estabas haciendo el saludo de la introducción, que ibas a referirte al séptimo debate de que se está dando en el Congreso justamente para que nuestros campesinos sean reconocidos como sujetos de derecho. Entonces, en ese sentido, creo que cobra mucha vigencia el hecho de que este espacio lo hayan denominado de esa manera y que justamente pues tuviera como eje transversal un sujeto que pues estábamos en mora de reconocer su importancia desde la Academia Occidental, y traigo este término, es porque muchas de las cosas que me cuestionaron, digamos, en las presentaciones que logré escuchar, es que todavía seguimos utilizando conceptos muy occidentales de la ciencia europea para intentar definirnos, ¿cierto? O para intentar comprender asuntos que de alguna manera son propios, ¿cierto? Lo traigo a colación es porque lo que encontraba es que si bien los consideramos o se traen a colación, también utilizamos conceptos que hemos estado desarrollando desde Latinoamérica, desde justamente la recuperación de esos saberes ancestrales. Y simplemente por poner un ejemplo, el tema de, y que también está muy en boga, de vivir sabroso, ¿cierto? Creo que justamente la forma en cómo denominaron este espacio son términos muy castizos. A mí también me surge mucho, digamos, la inquietud de cuál es la referencia que tienen de canalón. A mí se me viene a la cabeza, si lo asocio con los saberes campesinos, pues juntarnos allá en el caño, ¿cierto? Juntarnos lo que hacían las mujeres en su momento cuando se juntaban en el río a lavar, y bueno, digamos, un espacio donde todos confluyen porque es el lugar donde confluyen varios caminos de la vereda. Ahí está el canalón. Yo creo que también si lo pensamos desde las comunidades afro, pues tiene también un sentido, y en este caso pues puedo equivocarme, pero tiene algo que ver con el cabello y el trenzado, ¿cierto? Hablo de las fibras sintéticas que utilizan para trenzar su cabello, y entendiendo también desde lo tradicional de ese saber ancestral de las comunidades negras, lo que significaba para ellos trenzarse el cabello, la posibilidad de, digamos, en ese mismo
en esa misma práctica cultural, pues tener toda una estrategia de reivindicación y de resistencia, ¿cierto? Que los llevó justamente a ser pueblos libres o a declararse pueblos libres en algunos espacios. Entonces, pues nada, también muy agradecido de haber podido pues contar con la invitación, de haber podido participar en algunas de las experiencias, decirles que ha sido en parte también mi motivación durante todo mi tiempo de formación profesional. Yo en algún momento, digo, me malformé como zootecnista, pero reconozco la posibilidad que tuve de acercarme desde la producción agropecuaria y particularmente desde la producción pecuaria a la vida campesina, reconociéndome también como campesino, con ancestros campesinos. Pero bueno, digamos que ha sido mi motor justamente el sujeto campesino, el que me ha trazado la trayectoria académica. Entonces, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que no sea, o sea, que este, como dice Camilo, no sea el cierre, sino que sea simplemente la entrada a otras multiplicidad de espacios y que podemos construir juntos. Gracias, Camilo. Gracias, compañeros. Muchas gracias, maestro Johan. También contigo he aprendido mucho de estos caminos desde el suroeste y que sepas que por aquí el profe Luis y la profe Sandra están ahí al ladito nomás, en Ciudad Bolívar. También pueden ahí juntarse, conspirar y hacer cositas bellas, aludiendo a la referencia del conspire de el feminismo y la juntanza. Y creo que ahí, bueno, no solo decir que sí, que palabreos y canalones, todo eso, que sí, que lo hemos llenado aquí de experiencia, de palabras, de vivencia, pero que justamente en el momento inicial en que empieza este espacio y desde donde se gesta la idea también de llamarlo y convocarlo en un espacio académico como palabreo, recoge mucho esa línea de lo que están diciendo acá y es cómo ponemos el diálogo de saberes en el contexto académico, llevándolo también a lo propio. Y lo propio no es solo entonces que un campesino, una campesina en este caso, pero también hay otros ejemplos que nos hemos venido, que hemos venido caminando como universidad, como instituciones educativas, y es no solo es preguntarle al otro, hablar con el otro, que el otro participa, además escucharlo. Es también entrar a sus formas, es entrar a sus símbolos y desde ahí promover el diálogo de saberes. Yo creo que es muy iluminador lo que nos dice Sandra, cuando uno dice palabra en el canalón, pero la academia como que le incomoda, como que me dio, como que pasó ahí, pero un campesino llega y dice, pues sí, normal, pues cuando yo voy en un camino y justo en el canalón, que es donde el camino deja de ser abierto y se pueden coger muchos recovecos, el canalón se cierra. Ahí usted se encuentra con el otro de frente sí o sí, ya sea con el otro vecino, con el otro mula, con el otro roca que está cayendo. La referencia, Sandra. Una mini avenida en un canalón, un poco peligroso. Pero justamente es ahí, y entonces ahí, así sea el saludo, usted se cruza. Ese es el espacio al que estamos recurriendo, como metáfora, pero no solo como metáfora ilustrativa, no solo para adornar el espacio para que sea bonito y como para que haga referencia a eso que estamos hablando, sino que también desde ahí lo pensamos. ¿Cómo entonces referir desde lo propio? Adelante, maestra Isabel. Ella que quería entrar así muy disimuladita, con pena, nada. Ya se materializó, ahorita está en virtualidad. Entonces, estaba aquí en el segundo piso, nos estaba ya buscando. Y entonces justamente el palabrear, entonces ahí como canalón, y les referencio que también hay un texto que compartimos inicialmente también en el portal universitario, que se hace la pregunta, y se le estamos haciendo a la comunidad académica, Universidad de Antioquia, que tiene que ir la universidad a hacer a un canalón. Ahí ya está un poco la idea de que es canalón, cómo leemos y cómo hicimos esta invitación, pero también el palabreo estaba diciendo cómo entramos a un espacio que es académico, pero del cual también hemos criticado tan fuertemente las prácticas academicistas, lo que ha pasado con el extractivismo también epistémico desde las investigaciones. Entonces usualmente citamos a foros, conversatorios, a otros espacios que son los propios de lo académico y decimos, ¿por qué no también
no iba a decir robamos, cómo traemos también desde el propio a tocar el corazón esas formas y esos símbolos de la academia. ¿Cómo entonces podemos estar en un palabreo, no estamos en uno de los formatos tradicionales institucionales donde se comparten desde las prácticas académicas, sino también decirles desde el palabreo, desde las formas que tienen también nuestras comunidades rurales, comunidades campesinas, ese también es una forma de compartir y crear conocimiento. Entonces ahí estamos diciendo también que esa palabra, que ese verbo que hemos llenado, también aquí con significados que dimos contrato, empeñar la palabra, el poder de la palabra, hace referencia fundamental a las comunidades y culturas campesinas, el compromiso que se logra a partir de poner la palabra, quedar palabreados, como nos decía el maestro Luis, cercanía, escuchar, chismear, conversar, pero como también tal vez la maestra Lina nos decía cómo entonces, por ejemplo, confrontar el sesgo académico, no entonces estamos creando un conocimiento que es solo útil, pertinente y entendible, comprensible en el mundo académico, sino que estamos tratando de dar ese paso también, como llegar a esa frontera que nos lo decía por ahí, en el Atlas, por allí el maestro, se me olvida ahora la palabra, nos invita a eso, cómo dar el paso en la frontera, cómo entrar al diálogo. Porque entonces entrar en la frontera implica también propios símbolos, nuestros propios referentes. El diálogo de saberes nos llama a eso. No solo entonces hablar con el otro que yo digo o que ha sido catalogado en nuestra sociedad como diferente, como diverso. Es también entrar a su comprensión, a su mundo, a su lenguaje y a partir de ahí comprender cómo entonces hay que tejer esa palabra. Y por eso justamente la experiencia creemos que es la forma en la que podemos generar esos diálogos y ser comprensibles y cercanos también para el intercambio de conocimiento. Desde ahí hemos venido entonces construyendo esa idea y queríamos compartir este espacio, justamente dejar un espacio más amplio con las personas que han estado acá, que no solo entraron una o dos veces, que han estado de manera permanente, y les compartimos hoy también una pregunta que no es qué aprendieron, qué vieron, qué les gustó, que un poco ya nos han dicho eso, cómo resonaron, sino también si ustedes han estado acá es porque algo les llama, algo de sus vidas, de sus experiencias, de sus apuestas, están puestas acá, de sus preguntas, de sus diatribas, disvariaciones sobre la vida, están puestas acá. Y nos gustaría mucho poderles escuchar porque a partir de, si uno cree que en términos energéticos lo que estamos moviendo con la palabra también resuena, también atrae, nos parece que es importante y necesario darnos la oportunidad de escucharles también, que ustedes nos puedan compartir desde su vida, experiencia, trayectoria, cualquiera que sea personal, laboral, investigativa, nos pudieran compartir también eso. Entonces, por eso invitamos a que nos compartieran una palabrita más extensa, la profe Marta, María Fernanda, Isabel, y por acá ya llegó Alexandra, bien llegada. Compañera, qué rico que te pudiste conectar, que se abrieron ahí los caminos. Entonces, que pudiéramos hacer esa intervención, les invito, y después le damos la palabra a Alexandra también para que nos salude, que ella estuvo invitada también, comparte los palabreos y es parte del convite académico. Dejo la posibilidad abierta si alguna quiere empezar. Bueno, cualquier profe Marta, ya que está para acá. Ya que tenía el micrófono. Bueno, esto me emociona. Sí, porque yo siento que es el hogar. Para mí es el hogar, es el verdadero hogar. No nací en el campo, mis papás sí, pero ellos se vinieron para la ciudad, en San Vicente, aquí en el oriente. Allá nacieron los dos. Familia, eran familia, pues mi papá ya murió, eran familia también, que cuando eso pues como que era muy frecuente porque varios de mis familiares veo que tienen esa, entre más primo más me arrimo, según veo yo, que sí lo cumplían. Sí, sí. Entonces, bueno, desde pequeña, desde acá, la mirada para mí siempre también fue cotidiana por ir muy frecuentemente pues a lugares del campo. Y pues realmente yo me sentía en casa.
Y ahora es que me doy cuenta de eso. Y ahora es que me doy cuenta, pues hace unos años, que también quiero volver allá, a esos lugares. Entonces ha sido un recorrido, una búsqueda para mí desde el alma, porque pues desde lo que he trabajado, pues yo he sido o he estado en la formación, soy psicóloga pues de formación, y en todo el trabajo también como de mi alma, me encontré con el deseo de niña de escribir. Y cuando escribo el librito de relatos y poemas, muchos de los lugares, muchas de las formas, varios de los poemas están dados para el campo y son en el campo. Los 3 grandes cuentos que realizo son en el campo. Y fue retomar historias que viví, que escuché de algunas personas. Y también me duele que, por ejemplo, mi abuela materna y mi tía, abuela, hermana de mi abuelo materno, ¿cierto? Les hago un escrito precisamente que se llama El baúl de Estercita, y allí digo que me hubiera gustado tanto escucharles historias, y no solamente rezos, y no solamente hermetismo, culpa. Sí, la sentí, sobre todo a mi abuela, pues porque ella quedó sorda muy joven, de un oído, pues, pero prácticamente no escuchaba casi. Y eso era de pronto como muchos de los recuerdos que me quedaban. Entonces ahí, como una manera de sanar, obviamente todo ese proceso de escritura me permitió pues como conectarme con mis raíces, con ese amor profundo, pero también con heridas fundamentales en mi existencia. Entonces, de ahí ya me voy dando cuenta de unos años para acá que para mí el verdadero hogar es ese. Y conectarme con este espacio. El año pasado, cuando encontré saberes campesinos entre pues las cosas que estaba mirando de lo que nos llegaba al correo y todo, yo, ay, de una, ¿cierto? Me convocó, me llamó y llegué pues y estuvimos todo el proceso y como muy activa y participativa, pues porque realmente lo anhelaba y lo quería mucho y decía, no, pero ¿cómo así? Cuando teníamos la reunión de 3 o 4 y yo, no, pero es que esto no se puede cerrar, lo tenemos que hacer como... Entonces, y ya, pues lógicamente cuando los fui conociendo, cuando nos conocimos también con Sandra, en la última de cierre, y ya conocerlos también poco a poco a través de la pantalla, también algunos de ustedes en este palabreo, significó mucho más también. Entonces, esa es la historia pues que me conecta a mí profundamente y traje el librito y les voy a compartir. No sé cuál compartirles realmente. Yo te tengo. ¿Del qué habla? Es. Ay. Pero Sí, bueno, este es muy íntimo, porque tengo que auscultarme con temor, porque he cargado mi cuerpo y sexualidad con culpa y miedo. Sí, ahora, al tocarme, quiero hacerlo con placer, rondar mi corporalidad con amor y erotismo, no ya con miedo. Ahora, pareciera que el toque de mis senos fuera simplemente para detectar algo. Pues no, me niego a cambiar una forma neurótica por otra igual dictada por la ciencia, acaso patriarcal. Quiero sentir mi cuerpo de otras formas, descubrir nuevas maneras de admirar mi feminidad, compartir mi territorio con quien yo quiera y esté dispuesto a percibir el sagrado encuentro. Quiero que las redes amorosas generadas sean para dar vida y no para seguir aniquilando el impulso vital.
reaprender el amor y entrar en el lugar sagrado, cuidar la fragilidad de las relaciones y toda forma de vida. Quiero respirar juntos para acompañarnos. Ese es mi cuerpo, así lo llamé. Bueno, y les voy a leer el baúl de Estercita, pues que también se los mencioné, que sí, pues. El baúl café de madera, de pino, estaba en la alcoba de la tía abuela. Aquel baúl era el precursor de la curiosidad, era el motor de las inusitadas aventuras. Abrirlo, buscar entre sus cositas y encontrar algo, por sencillo que fuera, llenaba nuestro mundo de esa ansiedad que se siente al querer descubrir los tesoros escondidos. Era toda una experiencia de espionaje poder abrirlo sin que ella se diera cuenta. Su alcoba estaba en el último lugar de la casa, justo antes de llegar a la salida para la terraza. Su ventana daba a la parte posterior del patio donde estaba el pozo, aquel lugar que aún en los sueños me aparece de vez en cuando. Este baúl era el motivo de muchas historias, juegos y fantasías creadas en aquella época de niñez por los primos y hermanas. Era el contenedor de innumerables historias sin contar, de anécdotas que no fueron transmitidas. Cómo me hubiera gustado escucharlas de la tía abuela y de la abuela, porque ellas guardaban silencio frente a sus aventuras, sueños, deseos y aprendizajes. Cuánto deseo ahora poder escuchar esas historias, no solo los rezos. ¿Dónde quedaron guardadas las narraciones que podían conectarnos con nuestros antepasados? Pareciera que ese baúl representaba todo lo mágico, pero quedaron todos esos tesoros sin voz, guardados y cerrados. Mi madre, ella no sabe de esas historias, tampoco pudo disfrutar de aquella riqueza. ¿Cómo hablar con ellas cuando el silencio parece que fue la marca de esa época? Ahora me siento privilegiada de vivir otras maneras de ser mujer, poder hablar con otras personas, con mis hijos, con otras mujeres y descubrir que tengo una voz propia. Esto lo considero un tesoro igual a aquella diadema dorada que encontré en el baúl de la tía y que me regocijó tanto. A veces creo que esa baratija era para mí como aquellos espejos que para nuestros antepasados indígenas. Qué gran cosa esa diadema encontrada y las sensaciones allí vividas. Parece que hay algo que en medio de tanto hermetismo es digno de ser descubierto. Bueno, muchas gracias, maestra Marta, por conmovernos contigo, por compartirnos también allí tu experiencia vital, tu tejido profundo también con tu familia, que esta pueda ser una palabra de sanación. Yo creo que mucho de lo que pasa por los procesos de formación en diversidad, en todos los cursos, es una palabra que busca ser sanada, una experiencia que quiere volver a ser vivida desde todo el éxtasis que requiere y que nos merecemos. Y creo que eso que nos pasa acá y que te pasa a ti, se encontraron también en un momento perfecto. Entonces, muchas gracias también por ese. Y bueno, yo creo que todo lo allí dicho, expresado, la intención que tiene, se teje de manera muy directa con María Fernanda. Yo lo he sentido, yo lo he escuchado, y más no sé si sí. Espero que esa sonrisa sea como que sí. Entonces, te invitaría, y por aquí también está la imagen y el enlace de Facebook por si quieres reproducirlo. En cualquier momento me dices. Muy bien. Estos días estuve pensando sobre el miedo, porque en verdad no sabía que tenía tanto miedo hasta que empezamos a hablar de miedo, de lo miedo que sentimos cuando tenemos que denunciar algo muy grave y que eso nos pueda aportar violencias, represalias. En verdad, y yo pensaba que fui valiente en muchas ocasiones
haciendo face a conflictos e intentando cambiar las cosas, pero es verdad que el acoso, el miedo que trae nuestras vidas es una cosa muy, ¿cómo decirlo? Muy espantosa y y un poco terrible, porque nos acostumbramos un poco a estas violencias y no sabemos cómo pronunciar los miedos que nos hacen, en verdad. Porque mucho más yo debería haber hecho en ocasiones que yo misma fui una testigo de algunas violencias verbales, de algunos acosos morales contra mí, contra otras personas. De verdad, algunas veces, y voy a deciros que en que enfrenté al león con sus melenas imperiales, me hice llorar él por la violencia de su respuesta, de su reacción. Yo ahora siento que lloré porque de una parte pude hacer frente, pero por otra tuve miedo de él, miedo de sus aliados y aliadas, las personas que están dispuestas a hacer cosas en contra de las otras. Entonces, hablar del miedo, tener conciencia del miedo, me parece muy importante en estos casos, porque es no solo la sanación que empieza, pero también nuestra capacidad de ver cuánto miedo nosotras tenemos y cuánto miedo nosotras somos capaces de hacer face. Eso nos da mucha fuerza, sobre todo si hacemos face al miedo juntas. Eso es. Gracias a todas. Y gracias a la vida porque me ha dado ustedes todas. Bueno, quería empezar con este relato que es de nuestra compañera Teresa Acuña. Ella hace parte del Centro de Estudios Sociales CES. Yo creo que muchos de nosotros sabemos por la turbulencia que está pasando el CES y la Universidad de Coimbra, entonces es también hacer una denuncia de que esta academia no solo lo hacen los hombres y los hombres machos desde su hegemonía patriarcal y jerarquización del poder dentro de esta academia, sino que también la hacemos nosotras, las mujeres, estudiantes, feministas, campesinas, investigadoras comunitarias, que estamos creyendo en sanar esta academia. Entonces quería arrancar como con esa denuncia y también poniendo esa voz. ¿Qué me ha traído a mí acá? Justamente eso, la esperanza de que esta academia violenta puede no ser tan violenta siempre. La esperanza de que esta investigación y forma de investigar estos activistas se tiene que acabar. La esperanza de que las voces y los borramientos de las mujeres campesinas tienen que, las voces saberse y los borramientos eliminarse. Para mí también soy muy citadina, pero con registros de nacida en el campo, con mis raíces en Amalfi, en la tierra del Tigre y en Anorí. En estos dos lugares crecí, pasé mis vacaciones, aunque toda la vida he vivido en Medellín. Entonces, pensar en mi vida cuando era una niña en el campo, viendo a mi tía haciendo todas las labores del hogar, yéndome con ella a llevar la comida del almuerzo a los mineros porque habían sido cocineras de mineros.
fue lo que me inquietó en trabajar con mujeres campesinas. Cuando yo realmente no disfruté mucho mi pregrado y cuando llegué a trabajo de grado, tenía como ya la última oportunidad de hacer trabajo de grado, ya no me podía graduar. Y con la mejor profesora que me pude haber encontrado, Luz Dari Ruiz Botero, y esa profesora me lanza un salvavidas, y ese salvavidas fue la investigación. Y en la investigación sentí pensando, haciendo, y ahí vuelvo y nombro a Teresa, quien habla de esta metodología, y siento que la construcción desde las investigadoras comunitarias, desde la academia y desde las organizaciones sociales ha sido muy potente, es lo que me mantiene como con la fe de que estos espacios valen la pena porque encuentro otras iniciativas así. Me conmovió muchísimo, muchísimo el territorio sin víctimas, sin tierra y sin organizaciones. Me conmovió muchísimo, como que en todos los espacios de estos palabreos yo no quería hacer nada más. Ya empezó el palabreo, me desconecto, que muchas veces en la virtualidad uno tiene un ojito aquí, un ojito allá. Pues acá no me pasaba, o sea, me quería desconectar de todo porque sentía que cada palabra era muy valiosa para mí y que iba a ser muy enriquecedora. Y particularmente esa presentación de la compañera y esa puesta en escena de su familia, de su gente, para mí fue muy conmovedora y como que me alienta a pensar de que es que si amamos esta academia, podemos hacer esta academia de una forma sentida, pensada, construida desde el amor, desde la berraquera, también desde lo coloquial, desde las nuevas formas de nombrarnos, desde el inventar otras palabras, desde el podernos hablar como nos hablan a nosotros las mujeres campesinas, que en muchas ocasiones no saben ni escribir, que no saben ni siquiera coger un lápiz, pero el saber tan profundo y tan tremendo que albergan en sus saberes ancestrales y en su memoria, podrían escribir más libros de los que tenemos hoy. Entonces, bueno, por ahí dejo mi palabra. Muchas gracias, María Fernanda. La imagen, no. Listo. También porque, bueno, el palabreo es lo que estamos haciendo y lo que nos va pasando por el cuerpo mientras lo hacemos y poder hacer conciencia de que no es solo entre el que está como invitado y en la moderación, entre las personas que comentaban algo, sino que también si creemos en el poder de la energía que circula cuando las personas están sintonizadas en un espacio y tienen una intención buena y común, eso resuena y entonces eso que estaba pasando ahí también pasa, es una experiencia expandida en todas ustedes. Qué lindo que nos pongas también en esa palabrita ahí, incluso para que reivindiquemos cuando lo tengamos que conjugar, que no es palabrear, es palabrear. Y que no nos corrijan eso, y es que no hay unas formas correctas, adecuadas de la escritura, o al menos entremos en diálogo sobre eso, pero no más que también esas formas de corrección del español, del castellano escrito, y normas impuestas también desde otros lugares, desde otras colonias, desde otros colonizadores, también vengan a ser aquí reproducidas también desde nuestras prácticas. Entonces, qué rico que palabriemos. Compañera Isabel, Bueno, hola. No, buenas tardes nuevamente. Bueno, una disculpa pues por la tardanza, pues al menos en llegar a este espacio físico, sino que ustedes saben que uno está en una cosa, se sale la una, llega a la otra y en esa se las pasa uno. Y no, nuevamente gracias por estos espacios porque mi experiencia vital como tal es en una ciudad como esta. Entonces, los campesinos son mis padres, ellos provienen del departamento del Chocó. Entonces, eso ya implica que la experiencia naturalmente es distinta porque, claro, como muchas personas, pues los campesinos que llegan a Medellín, adaptarse a una ciudad como esta, con todas las dinámicas que eso implica. Y entonces, claro, lo más cercano al campo son esos relatos que ellos le dejan a uno, ¿no? Es que chiquitos sembrábamos, es que la abuela allí detrás del patio tenía la piña o el achote, o más adelante estaban las plantas de plátano, las gallinas, las cabezas de
¿cómo era que ella llamaba? Ella lo decía, no, es que mire, es que hay tantas cabezas de vaca, está el chontaduro y claro, todas las cosas que incluso ellos le relatan a uno, pero era también como la facilidad de acceso a. Entonces no es como acá que en estos momentos cualquier actividad, cualquier cosa que usted vaya a hacer, tienes que comprarla. Incluso ellos le rememoran a uno hace como un mes, entonces estaba con mi papá cuando, y esos plátanos a 5.000 el kilo, señora. Entonces él era como que, pero claro, entonces lo que le decía a uno era, o sea, qué triste, esto cada vez sube cuando nosotros no era sino ir más lejitos y cortábamos el racimo. Entonces, esa es la percepción de campo, pues que por lo menos he tenido en mi experiencia vital. Y lo que valoro mucho de este espacio, aunque yo, pues, bueno, a diferencia de ustedes que por lo menos en lo que ya les he venido escuchando, vienen pues como en un proceso investigativo, vienen pues con algo más allá. Yo me uní luego, pues me llegó la invitación y ese término canalón me llamó mucho la atención. Cuando entonces ingreso a la primera sesión y pues son unos temas pues, del campo también muy llamativos, una experiencia en Boyacá y claro. Pero entonces lo que me parece muy llamativo del espacio es que claro, cuando nosotros empezamos también a nombrar el campesinado, porque también recordemos que históricamente también hay unos estereotipos hacia el campesino, pero el estereotipo en que eso es raro, están por allá, el inculto, hay que corregirles cómo hablan, palabrear no, palabrear, no, así no se dice. Y claro, también es como en un departamento como Antioquia también, claro, aunque pues lo más particular es que es ese mito fundacional del antioqueño berraco echado para adelante, pero cuando se trataba del campesino, ay no, de trenzas, ay no. Sí, claro, y todo ese tipo de cosas que uno vio en algo, pues a mí me llamaba mucho la atención. Ay, es que mírele la falda. Pues es muy cómico y uno, no, pero es que aquí dicen que el país es echado para adelante, entonces cómo critican al campesino de esa forma, cuando al contrario, pues también es, no, la pujanza, pues, claro, ese tipo de cosas. Y también esos espacios también me hacían pensar en que, claro, no es lo mismo el campesino de Antioquia, de pronto con el de Boyacá, que pues geográficamente hay unas similitudes al otro tipo de campesino que tenemos en Colombia. Colombia de por sí tan diversa. Entonces, claro, no es lo mismo el tipo de campesino que hay en la tierra de mis padres, al que hay en el Cauca, al que vamos a encontrar en Cartagena, al que vamos a encontrar en esas otras áreas de Colombia. Entonces, claro, también nos seguía mucho, era también como escuchando esas experiencias, porque claro, cuando uno no es lo mismo sembrar cebolla a cuando usted, por ejemplo, estás con estos procesos de piscicultura, por decir algo, o cuando estamos o siembran plátano, o lo que hacen acá en el Urabá, que es toda una industria bananera, pero es que antes de la industria bananera, pues también era un grupo de personas que sembraban y las condiciones se dieron para ello. Y como quizás se los decía al inicio, que los saludaba, y es que en algún momento también cuando estuve en las aulas, yo soy un docente, y lo que, o sea, de verdad que para uno es fuerte, pues yo sé, o sea, pues yo no tengo tantos años, claro. Pues no, todos estamos chiquitos, viejas las células, claro. No, la juventud está en el corazón, yo siempre digo. Pero no les llama mucho la atención cómo estos chiquitos, muchachos, ¿dónde siembran el banano? No, eso allá en el éxito. En el éxito. Entonces, claro, todavía, o sea, hace 2 años, hace 2, 3 años, Colombia también pasó pues por un proceso social interesante, pero no le llama mucho la atención cómo hay esa desconexión de campo con ciudad. Entonces, o sea, es muy complejo cuando el campo nos sostiene a nosotros, cuando esa actividad y que muchas veces se ignora, se desconoce, se desvaloriza, dependemos nosotros acá.
por ejemplo, como el cultivo de la papa, o sea, todo lo que implica el agroinsumo y un no sé qué, y pues cuando les compran el bulto les dan cualquier cosa. O lo que pasa, por ejemplo, en otras áreas de Colombia con estas siembras medicinales, ¿no? Es que si no alcanzó a salir se perdió y ya. Entonces, claro, también estos espacios me hacían como pensar en ese tipo de cosas y en especial esa nueva comprensión de campesino. No, ya no quiero vivir en ciudad, me voy cara al campo, ya soy un campesino. No, esos nuevos campesinos ya se adaptan a otras áreas, pero la presión demográfica que implican en esas otras áreas. Entonces no es lo mismo el nuevo campesino de Santa Elena, pues que de pronto es como lo más cercano a los que han vivido allí de forma tradicional. Pero ¿en qué condición viven estas personas a diferencia del resto? Entonces son unas casas de campo, casas de veraneo, y ese es el nuevo campo que nos estamos encontrando. Entonces, con la facilidad que yo encuentro la huerta acá en Medellín, ya no la estoy encontrando en esas zonas. Pues no sé si de pronto les ha pasado algo parecido, pero de pronto en esas otras áreas que uno ya llega a algún momento, eso es lo que uno se está encontrando. Y claro, cuando hacen alusión a que, bueno, que esa conexión con la mujer campesina, ir a hablar con ella, qué importante, porque también es recuperar ese relato que no se vaya en esta nueva forma de industrialización, en esta nueva forma de comercio. Y eso es lo que uno se encuentra, incluso teóricamente hablando, ya hay una nueva forma de nombrar ese campesino, pero listo, ese nuevo campesino que llega con su progreso, pero no precisamente llega a sembrar. Llega con la supercasa de veraneo a otra clase de actividades que no habían en esa zona. Y con este asunto del turismo llegan otras cosas distintas. Entonces, sí, este espacio me hacía pensar también en esas otras cosas y esas otras experiencias de ese otro tipo de campesino que tiene Colombia. Entonces, los que están pescando, o sea, Colombia en sí, Colombia tan diversa en sí misma y las otras comprensiones de campesino, que de pronto muy interesante que si se da la posibilidad de esto, de que el espacio siga, ojalá que sí, qué bueno que ese tipo de cosas también lleguen. Yo creo que cada vez es más, precisamente en pro de visibilizar al campesino, creo que en la medida en que esas otras formas diversas se hagan y sigan surgiendo, eso no solamente es valorizarlos a ellos o a ellas, sino también toda la dinámica de vida que en sí mismo les rodea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañeros. Está tan conectada con el espacio que justamente ese es el propósito que tenemos este semestre al parar el curso de Saberes Campesinos, que ya lleva hasta el momento 3 semestres, que justamente va en esa vía de lo que estás planteando, unas preguntas, reflexiones y tal vez ampliar ese régimen de visibilidad de lo campesino desde las diversidades. Como Mercedes decía ahorita, es diferente el campesino de Antioquia, el de Chocó, incluso podríamos decir, son tantas las zonas posibles de manifestación de lo campesino en la misma Antioquia, desde lo geográfico, desde lo productivo, desde lo cultural, desde prácticas en tantos sentidos que bueno, ahí es donde si nos tomamos en serio la diversidad tenemos que decir, deja de ser un tema de inclusión. ¿Cómo entonces está el campesino, está el afro, está el indígena? Y realmente al reconocerlo como elemento constitutivo, inmanente, inherente también de nuestra especie humana, nos aprendamos a relacionar de esas formas, superando todas esas prácticas de violencia, exclusión y racismos que hay ahí. Cuando nos decimos que es diverso, pero es solo una forma de aparecer y de mostrar cosas. Entonces la idea es que dimos el pare para el curso para pensarlo, repensarlo, conversar y poder generar un siguiente programa de curso que empezaría nuevamente en el 2023-2, donde a partir de esas reflexiones, estas ideas que estamos moviendo, podamos entonces volver a construir, revitalizar esa palabra, y por eso la importancia de que esta experiencia sea así colectiva en pos de esa nueva
esa reconstrucción del programa del curso desde el cual estamos apuntando a la formación en diversidades en la Universidad de Antioquia. Aquí en la parte posterior mía tenemos una colcha de retazos, ya que hablamos además de diversidades, donde de múltiples tonos, colores, formas y posibilidades de ser y de existir, hemos venido tejiendo imágenes, textos de lo que hemos venido compartiendo, tanto desde las investigaciones como el día de hoy, cuando hablamos de esa relación urbano-rural, de la esperanza de que las voces de las mujeres campesinas se escuchen y desaparezcan los borramientos, el campo, el hogar, el volver, la raíz, el origen, los estereotipos de lo campesino, diferencias regionales y culturales que han aparecido. Y bueno, desde allí venimos también visitando esta experiencia del palabrear y del caminandar también que venimos construyendo, y por eso hoy planteamos esa idea de se hace camino al andar. Si bien en lo poético, que también nos recuerda al poeta y su narrativa, su poesía, pues también en reconocernos que justamente el camino se hace así. El canalón está tan marcado, está encerrado, porque entonces a partir de que el agua pase, las rocas pasen, las bestias pasen, las personas pasen, se va marcando un camino. Entonces estamos marcando el camino en el momento en que estamos caminando y estamos caminando juntas. Entonces, desde allí nos reconocemos, y justamente esta hace parte de una de las técnicas que asumimos para ello. Y bueno, me sorprendió ahorita cuando voy a mirar aquí la presencia virtual, porque cambió de manera radical. Entró por allí también la compañera Lice Flores, bien llegada. Y bueno, compañera Alexandra, nos gustaría por allí escucharte, resonar contigo desde por acá, desde Colombia, y te comparto una primera palabrita que estábamos compartiendo ahorita, y es para vos, ¿qué es palabrear? ¿Qué es el palabreo? ¿Eso qué te sonó? Porque llegar acá a hablar desde ese símbolo, desde esa figura también muy anclado a lo campesino. Bueno, hola a todos, todas, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Súper bien, compañera. Bueno, tengo el internet súper caído, entonces voy a intentar prender la cámara, pero si algo, entonces la apago. Bueno, para mí palabrear, no, palabrear es lo que se hacía en mi casa después de un día de jornaleo. Palabrear era sentarse a hablar y a contar lo que nos había pasado por allá en el café. Tenga pasado. Ay. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, ya me escuchan. Voy a apagar la cámara porque en serio que está muy malo el internet. Acá el internet es horrible. Y bueno, pues sí, justamente creo que palabrear para mí siempre ha sido eso, ¿cierto? Es el momento de relatarse y de relatar también lo que nos sucede. Y me parecía muy bonito escucharlas ahorita, a pesar de que llegué súper tarde, qué pena, es que ay, no andaba súper ocupada, pero las escuchaba y decía que qué bueno estar ahí, o sea, las veía y decía como, ay, qué bueno estar ahí, porque sé que ha sido un día muy bonito, además de las fotos que compartieron por WhatsApp, entonces, bueno, las envidio mucho. Y qué bueno escucharlas porque no, pues me parece muy bonito que esto tenga lugar en la academia, ¿cierto? Que podamos tener un espacio en el que pensarnos estas cosas, porque justamente creo que es algo que siempre es muy solo, ¿no? Cuando uno llega de una zona rural, lo digo sobre todo pues como estudiante foránea de la U, uno se siente como todo solo ahí en la U. Y tener como este espacio para poder conversar estas cosas y no solo para palabrearlas, sino que además de alguna manera como teorizarlas y volverlas
parte de lo que la academia, o volverlas parte de la academia a pesar de que la academia las ha sacado muchas veces de su repertorio. A mí se me hace, justo pensando también en lo que les decía en el palabreo de Katherine Wall, se me hace que, ay, Ale, nosotros te estamos escuchando. Si nos escuchas, adelante. hola. Es que se me cayó, se me cerró la aplicación, se me cayó la llamada, no sé ni siquiera en dónde quedé. Cuando me di cuenta y miré la pantalla, estaba hablando aquí sola. Pero seguimos escuchando súper bien y estabas hablando o haciendo memoria de cuando referiste a Katherine Walsh en el palabreo donde nos compartiste tu palabra. Ay, se escuchó perfecto todo. Sí, justo les estaba diciendo que pensaba el espacio de convite académico, el semillero que nos hemos venido soñando, como un espacio que también está gritando la universidad, ¿cierto? A propósito de eso de que justo Katherine sacó un libro que se llama así, Agrietar la universidad, o Agrietar la academia, no me acuerdo bien, pero pensaba que justo este espacio que estamos construyendo y que hemos venido construyendo desde los cursos de saberes campesinos es eso, ¿cierto? Es la posibilidad de agrietar la universidad y decirle como, hey, vea, esto está aquí. Por ejemplo, la presencia en el palabreo de la profe Lina, de esas mujeres, de las señoras con las que trabaja, de su tía, era como que decía, estos saberes, estos conocimientos, estas cosas están aquí, pero además estas personas, estas mujeres, estos hombres, esta gente que trabaja todos los días bajo el sol, la lluvia y expuestos a un montón de cosas también están aquí y están dentro de la universidad de alguna manera y también tienen cosas que decir frente a eso que la universidad hace, que es pues de alguna manera problematizar, producir conocimiento y aportar de alguna manera pues a esto que nos soñamos como sociedad también. Entonces, bueno, no sé, quería compartir eso y qué bonito verlos reunidos. Demasiado hermoso. Muchas gracias, Ale, también por ese esfuerzo, por sacarnos un tiempito dentro de tus espacios académicos, por allá resonar desde otras tierras cuando las lejanías son físicas, pero no son del corazón. Bueno, creo que le permite a uno seguir ahí conectado desde el afecto. Muchas gracias ahí por esa palabrita. Son las 5:30, está buena, nutrida la palabra. Apenas el segundo punto que queríamos compartir para el día de hoy era justamente, hemos venido pensando en que justamente el palabreo no es solo una experiencia, ¿cierto? Digamos, también es un espacio formativo para la persona que lo comparte, para el mismo invitado, que al verbalizar, que al compartir, al tejer también palabra, aprende, pero creemos que además el palabreo en su totalidad, o los palabreos en su totalidad, van teniendo una entidad, van teniendo también una existencia en sí mismo, y por eso nos preguntamos, bueno, ¿qué nos enseñan los palabreos? ¿Qué nos dejan? ¿Qué nos donan también estos palabreos? No solo porque lo que se dijo en lo que se dijo en el otro me gustó, resonó, me acuerdo, fue significativo para mí. Entonces quisiéramos también hacer una ronda en términos de las personas, los profes y las profes que fueron invitadas en los palabreos, que nos podamos compartir a partir de qué aprendizajes, qué experiencias nos deja los palabreos, qué resuena en nosotros. En la educación popular lo diría que nos llevamos de esta experiencia, un poco un momento de, no sé, intentando llegar a procesos de comprensión y conciencia desde esa experiencia, como la volvemos a mirar, nos recreamos en ella y también decir, bueno, me llevo esto hace ya parte de mí gracias a los palabreos. Entonces, bueno, yo propondría que nos fuéramos en la ronda como ahorita, inicial, empezando por el profe Luis, terminando entonces allí con la compañera Sandra. Entonces, maestro Luis y queridas, ¿qué nos llevamos, qué nos dejan, qué aprendemos de estos palabreos, pensando en que lo que aprendemos es lo que nos ponemos en la mochila para seguir andando, ¿cierto?
Bueno, pues yo creo que desde que empezamos como a pensar los palabreos y desde que empezó pues como, desde que recibimos pues la invitación de palabrearnos aquí alrededor de las experiencias investigativas, era muy claro que estaba muy dirigido pues como hacia la investigación, que habíamos hecho en términos de investigación con relación al campesinado, pero en la medida que fuimos palabreándonos, no, pues por lo menos yo me doy cuenta y me quedo pues como con eso de lo importante que viene siendo como la historia personal de cada uno de nosotros en las apuestas, no solamente investigativas, sino en lo que hacemos diariamente. Y creo que haber escuchado de qué manera, por ejemplo, la profe Sandra se conecta con la huerta y se encuentra ya con la posibilidad de sembrar algo que de pronto no había hecho en algún momento. Lina también se conecta pues como con las familias, con las tías, con las abuelas, con ese poder femenino que aparece ahí. Y me parece también muy importante como también desde Alexandra su ser campesina aparece pues como en el proceso de investigación. Y también pues en Sandra ver esas nuevas ruralidades que van floreciendo, que esta mujer pues que es de ciudad pero que llega al campo y cuando llega al campo se conecta con un montón de cosas y busca pues también desde su proceso académico acompañar a las comunidades campesinas. Entonces yo creo que es entender también como lo que ahorita decía la compañera María Fernanda de cómo la academia hay que sacarla de esas estructuras de pronto tan rígidas que no permiten que la historia personal, que preguntas de la infancia puedan emerger nuevamente en procesos investigativos, como por ejemplo con Lina, que desde niña veía pues las casas muy cerquita y eso le llamaba la atención y ya ahorita hace de esa historia de ella misma un escenario para la investigación también. Entonces yo creo que de los palabreos, de palabrearnos en todos estos espacios, yo me quedo con ese asunto de la historia personal y de lo vital y lo importante que es para entender los procesos. A veces podemos emprender cosas que no se conectan con lo que somos, con lo que hemos hecho, con lo que hemos vivido y pasan simplemente. Pero siento que cuando la experiencia se amarra con la historia, hay cosas mucho más interesantes, pues, o más poderosas que generan transformación. Entender también, yo hacía, por ejemplo, el cuidado de la memoria del palabreo de Lina, y Lina empieza con una canción que se llama El Empiezo, y al final, pues el cantante dice que le lleva tres cosas a los campesinos. La última de las tres cosas es, le entrega, ¿cómo es? Sujeta y le ofrende la voz. Como lo que nosotros también en la investigación deberíamos hacer, ofrendar la voz de nosotros para que a través de nosotros también ellos puedan estar diciendo quiénes son. Y más importante aún, que ellos puedan también tener esa posibilidad, ese escenario en donde se puedan contar y decir quiénes son y de qué manera pues se entiende. Entonces yo creo que esas dos cosas pues me llevo como el palabreo. Y por aquí, Lina. Yo estoy muy amañada con el tejido. Bueno, yo de todos los palabreos me llevo cosas importantes. Del profe Luis y de la profe Sandra me llevo especialmente las apuestas por la educación, por ser docentes investigadores, que fue algo que yo no aposté en mi tesis. Como profe también, pues dije, como no, pues yo ya investigué mi pregrado, ¿para qué hacerlo, para qué hacerlo en la maestría? Pero creo que como profes, ellos me enseñaron que hay que hacerlo de manera constante, o sea, que no es una cosa que se tenga que escribir para la maestría, sino que se tiene que llevar para la vida. Entonces, del palabreo de ellos me llevo, pues eso. De Sandra me llevo el impacto de la urbanidad, o sea, de cómo uno, pese a crecer en lo urbano, puede empezar a agarrarle tanto amor a lo campesino y es el amor que puede llegar a transformar desde un aporte tan significativo en políticas públicas. O sea, yo decía como, en serio, una política pública puede negar la existencia de los campesinos de esa manera tan absurda. Entonces, de ella me llevo eso. Y del palabreo de Alexa, me llevo poder, me llevo la fuerza del poder femenino desde la cantaleta. Creo que, o sea, poder leerlo desde la manera en la que ella lo leyó es algo que yo no habría imaginado antes
para mí era solo mi mamá regañándome. Pero ahora, si mi mamá me volviera a regañar, si viviera de nuevo con ella, creo que entendería por qué me regaña. Y creo que serían entonces ahora para mí una perspectiva de un alegato justo. Entonces, de todos me llevo un poquito y me alegra mucho haberlas y haberlos escuchado. Bueno, yo siento mucha gratitud de lo que ha venido abriéndose en este canalón. Soñábamos con abrir canalón de este espacio, con sentir que fuimos afortunados de encontrarlo. Como decíamos, cada uno empezó su camino de pronto y sentía, yo lo sentía, yo sentía la fortuna de haber llegado a la Universidad de Antioquia y de haber llegado a la ruralidad a través de la escuela normal, pero llegar a Saberes Campesinos fue la posibilidad de seguir caminando, ¿cierto? De no sentir como que a veces uno sienta que está solito y que se desanime o que abandone, sino que podamos seguir caminando y sentir la alegría de todo lo que cada uno nos ha ido dejando, ¿no? Con quienes nos hemos ido encontrando en cada uno de los palabreos, escuchar su voz y la manera tan bella en que resonaban y nos permitían ampliar la mirada, escucharles hoy, esta tarde, desde esas experiencias tan grandes que también les tienen aquí junto a nosotros y que con el anhelo de que sigamos juntos, ¿no? Yo decía, siento y me queda el anhelo de que sigamos compartiendo, de que sigamos abriendo camino, creo como lo decía el profe Johan, que no se nos quede acá, que siga siendo un espacio. Yo estaba aquí soñando el anhelo de que también doña Magdalena pueda venir aquí en vivo y en directo a estar con nosotros, cada una de las familias que hemos tenido la fortuna de conocer y poderles escuchar también y que puedan sentir ese espacio como en algún momento nosotros lo vivimos con don Ubaldo, ¿cierto? Tuvimos la fortuna de tenerlo entre nosotros, estar alrededor de él, aprender de él, porque eso es lo que nos ha pasado, ¿cierto? Y cada uno de los palabreos fue una manera de sentir y de escuchar esas voces, pero también sentir la alegría de que sean escuchadas, ¿cierto? Entonces, de cada uno, más fuerza para seguir apostando por la educación rural, más fuerza por seguir caminando en los territorios, porque a veces sentimos que otras cosas también nos aquejan y que uno a veces siente que se decae, ¿cierto? También más fuerza para acompañar a los maestros rurales que están en los territorios más lejanos, que en este momento están también atravesando muchas dificultades y que puedan sentirse solitos, ¿no? Entonces, invitarles a escuchar, a caminar, a dejarse abrazar por la comunidad. Para mí fue muy impactante en cada uno de los palabras cómo la comunidad es tan vital, caminar con ella, escucharla. Y como decía el profe Luis, es importante dejar a la comunidad ser la comunidad, ¿cierto? Para mí eso fue súper decisivo y yo todo el tiempo es como, bueno, mija, no, porque la dinámica de la escuela lo va absorbiendo también, entonces que no se nos olvide, ¿no? Entonces también ha sido una oportunidad para eso, para no olvidar, para estar renovando la fuerza y la escucha. Y muchas otras cosas que uno también siente, pero que eso también sea una dinámica permanente dentro de este espacio de la academia, ¿no? Y lo otro también el anhelo de escuchar y resignificar o recobrar o volver a recuperar los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces, como decían, que podamos dejar y nombrar tal cual es. Para mí eso ha sido tan bonito porque en la ruralidad y muchos decían es que a mí me marca mucho que los niños digan y también lo escuchaban las familias y también lo sentía en lo que compartíamos cuando le contaba lo de la cantaleta, es que ellos digan, ellos no sientan que espere que es que yo no sé hablar o espere que es que yo no sé decirlo y no, es que así como lo está diciendo es que lo necesitamos. Entonces, gratitud profunda es lo que me queda también y anhelo de seguir abriendo camino. Pues a mí qué me queda o qué resalto como de experiencia académica en investigaciones es la parte metodológica. Yo todavía no he abordado mi parte de trabajo de campo y me llevo como dos ideas muy claras como cómo afrontar el trabajo de campo, cómo el relacionamiento con la comunidad. Y es más que
que prestar la voz mía para que ellos se expresen es que ellos también tienen una manera de expresarse y que es válida y que también implica un conocimiento. O sea, que ellos no necesitan que yo hable por ellos, sino que ellos tienen sus saberes y tienen sus experiencias y que lo que importa en este punto son esas experiencias y esos saberes independiente de las interpretaciones que yo como académica pueda darle a esas experiencias propias y a esas maneras de expresarlas que tienen los campesinos. Eso me parece fundamental, me parece que es que se debe visibilizar, porque yo creo que pues sin tener mucha experiencia pues como en investigación, pienso que muchas veces ese es un error que tiende uno a cometer como un tercero que llega como a una comunidad, y es pensar que uno les va a solucionar situaciones o que como uno vino y uno sabe supuestamente más, entonces es uno el que lleva la voz cantante. Eso es como digamos, un error que espero no cometer porque ya me llamaron la atención sobre cómo debe ser. Y lo otro es ese sentido como de respeto con las comunidades a las que ustedes han acudido, esa necesidad de devolverles ese saber que uno extrajo de esa comunidad, pero que también se les debe volver a entregar a ellos. Se lo aprendí a la profe Sandra cuando decía, ellos están ansiosos de ver sus escritos publicados, de que volvamos a la comunidad y les hagamos una devolución. Yo creo que esos dos puntos, desde lo metodológico y la investigación, son fundamentales que se divulguen a partir de este encuentro como con el resto de la comunidad académica para mejorar esas prácticas de investigación. Bueno, mucho para cosechar. Qué rico que el canasto se llene así también de palabra tan bella, tan profunda, con una apuesta de transformación. Yo creo que ahí habría que también creérsela. Yo creo que el hecho de que estemos nombrando todo el tiempo la academia como un tercero, como un externo, o sea, no nos estamos nombrando implicados ahí, también es importante hacer la reflexión sobre ello. Hay unas prácticas, hay unos dogmas, hay unas formas de también lo académico que reconocemos, que queremos también darle la cara, que no queremos de hecho violentarla, queremos poner palabra dulce para su transformación, pero que a la vez que decimos, no, ese no es el camino que compartimos, este es el camino que estamos creando. También estamos siendo esa academia, como nos lo diría el abuelo Rodolfo desde el Amazonas, amanecer la palabra. Estamos amaneciendo esa palabra también desde esto que estamos haciendo. Tanto desde las experiencias de investigación, lo que ha pasado en cada uno de esos proyectos, también en esta experiencia académica que es semillero, entonces investigación formativa, cómo nos formamos también, por más que tengamos trayectorias diferentes en torno a la investigación, unas muy de base, unas en términos académicos son unas más de base y unas más de posgrado, que nos dispongamos a reaprender todo el tiempo y a poner un ojo crítico, a poner la reflexividad sobre lo que estamos haciendo. Esa es una forma que también estamos llamando a la academia a hacerlo, que nos dice la profe Lina, la investigación no solo como una acción, sino como una forma también de hacer la academia, una forma constante. Eso implica que no tiene siempre un inicio y un final, como es el proyecto, sino que también es una forma, es como si fuera un principio también para hacer los procesos educativos y los procesos de diálogo con las comunidades y los territorios. Una constante que va desde la pregunta, que va desde el sorprenderse, que va desde todo el tiempo volver a preguntar sobre la experiencia y volver sobre ella desde el acto educativo. Cómo nos reconocemos en esa experiencia como aprendientes, que a la vez que pueda uno estar en un nivel 15 pueda estar en un nivel 1 y que eso no haya unas jerarquías, que no nos reconozcamos en unas jerarquías, es lo que nos permite justamente hacer esos diálogos. Entonces, creo que a partir de ahí también creérnosla, que hemos estado haciendo otras formas de la academia, que apostamos por otras formas de la academia y que por lo tanto estamos en una apuesta en la cual nos hemos tejido, como les hemos contado en otros momentos, con una diversa, con otros pueblos, colectivas, organizaciones, movimientos que están diciendo la justicia social también es posible en la universidad. Por un lado, de investigaciones vinculadas
comprometidas, de alguna manera también podríamos poner la pregunta ahí, una academia activista en términos de ese vínculo, pero también otras donde está diciendo cómo abrimos grietas también en lo teórico, en lo metodológico, para el hacer, no solo para y con los campesinos. No es solo ellos como una población, una comunidad objeto y o sujeto de la investigación. Es qué nos está enseñando ese saber en términos de la investigación. Ahí hay una pregunta epistémica y ontológica. ¿Cuáles son los giros entonces en torno a la investigación cuando no decimos es que es el campesino, es su práctica, es su huerta y lo que reconocemos de ahí, sino también qué nos está diciendo a nuestras propias prácticas de investigación? Ahí rompemos entonces con la trampa del multiculturalismo y entramos en una interculturalidad que apostamos que sea una interculturalidad crítica donde digo, el otro no es, bueno, no hay un otro. Ahí hemos caminado de diversa la idea de una nostredad. Cómo nos tejemos, esa otredad no me separa de la otra, sino que justamente es en la que nos tejemos en común y entonces decimos, en ese encuentro, entonces ya no el otro, sino en ese encuentro, cómo construimos ese camino en común desde la investigación. Yo le compartí ahorita a una compañera que está aquí de corazón, pero que su clase de 2 a 6 de la tarde, 4 horas seguidas, no sé cómo hace, no se lo permite. Sí, por ponerme a decir eso se me fue la idea de lo que iba a decir al respecto. Que gracias a que hemos también caminado desde una idea del sentir pensar, es que no nos hemos cerrado a una forma académica para hacer la respuesta a una pregunta que tenemos. Y es, cómo estas experiencias de investigación le aportan a las agendas de investigación universitaria. Cómo los grupos de investigación, sus líneas de investigación podrían verse permeadas también desde esta experiencia y esta forma de la investigación. Podemos haberlo hecho así, como bueno, desde su experiencia, ¿cómo se aporta esto? ¿Qué le dice? ¿Cómo entonces ahora tenemos en términos de lo que se abre, tenemos entonces una responsabilidad, una creencia allí de decir, aplicando el sentir pensar a esta experiencia, identificando el nuevo conocimiento que surge de mismo, esto es la línea de sistematización de experiencias, ¿cómo entonces le podemos dar respuestas? Y le queremos dejar esa pregunta también a cada una de ustedes, ¿cómo le podemos dar respuestas a esto que le está diciendo a las prácticas de investigación universitaria? Metodologías, teorías, formas de relacionamiento, formas del análisis, la comprensión en los procesos de investigación. Dejémonos de ese engaño de la ciencia ciudadana, donde entonces decimos que es que el ciudadano también participa en la ciencia porque levanta los datos, porque va con el barómetro, porque va entonces con el GPS marcando los puntos, y cómo es el que le colabora al científico, entonces el ciudadano está participando de la ciencia. Si entonces estamos diciendo que esas comunidades también, qué lástima esa obviedad, también piensan, también elaboran ideas reflexivas y analíticas sobre su vida y su experiencia, porque hacen parte de un sujeto de investigación que solo está para las técnicas que desarrollamos durante el proyecto. Entonces, ¿por qué solo para aplicar el taller? ¿Por qué solo para el recorrido? ¿Por qué solo para la entrevista? Y entonces esa línea que nos decía María Fernanda es tan interesante y tan fuerte. ¿Por qué entonces pensar en que el investigador, investigadora comunitaria es un par del investigador académico? Entonces ahí ya la idea de conocimiento y saber ya no van a estar tan separados. Si entonces entramos en un sentido espiralado, bueno, a mí no me gusta ni el sentido de relaciones verticales ni horizontales, ninguna de las dos, sino cómo construimos un sentido espiralado del saber. No decimos entonces que el conocimiento es el que se produce a partir de unas prácticas de la razón moderna y digamos, ¿cómo es que? Y entonces, ¿cómo ese conocimiento científico, conocimiento está epistémica y ontológicamente ahí y el saber está en otro extremo? Porque entonces no nos reconocemos como pares para que podamos generar otras prácticas de investigación. Eso se dice bonito, pero cuesta, porque es bajarnos de un lugar de poder
que hemos aprovechado históricamente en la academia y en la investigación. Entonces, por eso es hablarlo desde la experiencia. Aquí nos estamos diciendo cómo estamos renunciando a un lugar de privilegio que ha sido utilizado históricamente para oprimir desde una colonialidad del saber, y estamos apostando por otras formas de hacer ese tejido. Entonces estaríamos diciendo que ya el saber que es solo experiencial, que entonces no tiene base científica, que no es replicable, que no es comprobable, pero que el conocimiento que es el científico, que parte de una razón moderna, de unas prácticas que son validables y comprobables, están separados. Desde las formas de lo humano y desde el corazón que se vincula a ese proceso, podemos decir, estamos apostando a que esas dos cosas dejen de estar separadas. El hecho de que están separadas, saber y conocimiento, es una forma de opresión. Que por más que maquillemos, demos palabras bellas o palabras endulzadas, que no serían palabras dulces, a las formas de la investigación, a las técnicas de la investigación, seguiríamos, si no hacemos esa conciencia, seguiríamos reproduciendo esas relaciones de opresión desde el conocimiento. Y ahí también estamos apostando a otras formas de hacer la investigación. Pero estamos ya en la ontología ya no de la investigación, sino de la educación superior, de lo que implica una universidad, de lo que implica una institución educativa, y de cuánto tiene que renunciar a su poder, por ejemplo, como nos decía la profe Sandra, para que escuche más al estudiante, para que escuche más a su familia. Si se baja del lugar donde yo soy el que reproduzco el conocimiento, yo soy el que doy el contenido, y vas a unas prácticas y a unas pedagogías que parten más desde la escucha, que parten de un silencio, no de la palabra, sino también desde el corazón profundo, para entrar a la palabra del otro y dejarse movilizar por ella. Yo creo que ahí podemos estar realmente apostando a prácticas de transformación que no solo entonces están en lo micro, cómo lo hacemos, cómo es la técnica de investigación, sino que están en lo estructural de cómo nos relacionamos a partir del conocimiento. Bueno, esa era como la reflexión que quería compartir a partir de eso que hemos venido diciendo y de lo que se nos abre en términos de esa pregunta. No nos pusimos a responderla así tal cual, sino que ensayamos otras formas y que desde ahí estamos tejiendo la palabra. Entonces, ya estamos cerrando el espacio. Si hay algunas intervenciones, preguntas o comentarios aquí como para darle el toquecito así de comino, de sal, de pimienta a esto tan sabroso que hemos venido tejiendo, bueno, les agradecería hacerlo en este momento, tanto a las dos compañeras que nos acompañan en este momento en la sala, virtual, Zoom, como también aquí presencialmente. La profe Caterina pidió la palabra, entonces adelante. Sí, muchas gracias. Yo no pude estar en los diferentes palabreos, aunque lo agendé, porque decidí, pues porque tenía una labor también muy importante, era cuidar a mi hija, y bueno, y para que su padre pudiera participar en estos espacios. Entonces, bueno, fue una forma como de respaldar ese ejercicio y escuchar por los laditos y de aprender también como desde la felicidad de hacer parte de este proceso, de evolucionar con una idea, con un sueño de hacer la universidad y la academia diferente. Entonces, para cerrar, abriendo, yo creo que una de las cosas que deja es entender estas nuevas formas, pero desde el aprendizaje, no solo desde la denuncia y desde la crítica de cómo lo hemos hecho mal, sino que yo creo que también en la academia no nos hemos dado cuenta que hay otras formas de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, la profe decía, yo me voy con esto, y yo creo que para mí eso es como la mayor ganancia, que una persona se dé cuenta que podemos investigar de forma diferente, desde el afecto, desde el respeto, desde el reconocimiento del otro. Ya esto logró un impacto, una transformación en lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Yo creo que este espacio, visto desde el aprendizaje, pues desde que logre que otras personas digan, wow, es que se puede hacer diferente, yo no sabía, yo lo estaba haciendo como me enseñaron.
como tradicionalmente o como pensé que se hacía. Entonces, también aprovechar estos espacios como eso, como una forma de ver lo distinto, de sorprendernos frente a las diversas formas de generar conocimiento, de hacerlo en las comunidades. Quizá muchos los quieren hacer, pero no tienen idea de cómo. No tienen idea de eso, cómo en la práctica se hace, y acá tampoco yo creo que lo teníamos o lo tenían claro, sino que lo hemos ido descubriendo, se ha ido aprendiendo, se ha ido. Entonces, bueno, sí, reconocernos como universidad, como parte de una academia donde estamos todo el tiempo aprendiendo y donde estamos descubriendo otras formas. Y yo creo que esa es como la riqueza de este espacio, que celebro, que felicito, que animo a que siga aprendiendo, a que siga creciendo, y bueno, ojalá en otros espacios sí los pueda acompañar. En este momento me tengo que ir a mi misión de cuidar a mi hija. Entonces, bueno, que la terminen de pasar rico, coman, tomen y sigan disfrutando. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra como cierre? Alexandra. Ale, por allí que nos compartes tu corazón en GIF y que no lo quisieras compartir tal vez en palabrita al momento de cierre. Este sería un momento ahí rico también. Creo que muchas de las palabras que aquí fueron compartidas resuenan también con lo que es tu sentir y tu hacer en la universidad. Y bueno, si quisieras compartirnos alguna reflexión, palabra antes de que cerremos el espacio, también sería lindo. Sí, profe, no, pues agradecerles por permitirnos este espacio, ¿cierto? Porque es un espacio que hemos construido juntos. Y no, pues yo sí termino como con y no arreglado, con ese patio campesino que todos terminamos llevando dentro cuando amamos esto. Entonces, no sé si alguna vez han arreglado su patio campesino, que uno termina así todo orgulloso, como, ay, se ve todo bonito. Así me voy, así me voy de esos palabreos, y agradecerles mucho porque escucharlas y escucharlos fue muy bonito. Muchas gracias, Ale. Y si quisieras compartirnos algo en términos de lo que fueron aprendizaje, recuerdos, cosas que te quedan a ti ahí para la vida académica, profesional, de lo que fue escuchar también a los otros profes, las otras invitadas, pues también adelante. Pues sí, justamente, como les decía, el día del palabreo, como que estoy en crisis de tesis, pero al escuchar sus investigaciones, en el caso de la profesora Sandra, que apenas está en la formulación de la metodología, las apuestas metodológicas, las experiencias ya, por ejemplo, de Luina y Luisa y la otra profesora, ya después de la ejecución de sus proyectos, pues me quedan mucho, ¿cierto? Me quedan ahí como para este proceso que no quiero dejar por fuera, que quiero tener en cuenta, que se vuelven necesarias. Entonces, bueno, no sé, me quedo mucho con eso, ¿cierto? Porque siento que no solo fue como asuntos que me quedan a modo de recomendaciones puramente académicas, sino que son como asuntos que quiero aplicar desde lo académico en diálogo con esas otras formas, ¿cierto? No pensar un proceso de investigación y de tesis como algo extractivista con las comunidades, sino con que somos, bajo una idea de somos co-investigadores, ¿cierto? Usted no me está dando nada a mí, ¿cierto? Está construyendo conmigo eso. Entonces me voy mucho con esa idea de pensar en que no estoy extrayendo la información y las experiencias de las personas con quienes vaya a trabajar, sino que en realidad ellos están co-construyendo conocimiento conmigo, y creo que eso se me hace muy, muy importante. Hermoso, muchas gracias, Ale, por compartirnos también ahí tu aprendizaje y tu apuesta universitaria. Bueno, se acabó. Muy queridos, muy formales, muy de la casa. Les invitamos en el próximo semestre al curso de saberes campesinos.
donde vamos a estar justamente con base en este aprendizaje también haciendo algunas preguntas, algunas propuestas desde lo pedagógico, lo didáctico, incluso lo lúdico que nos ha propuesto la compañera Isabela, que es la que está en clase de las 4 horas, y también si desean, además de ese espacio, que es un espacio pues de curso de extensión, extenso de 64 horas, pues hay un grupo donde pasamos muy chéveres, compartimos ideas y tejemos ideas muy bacanas en términos de el convite académico. Es un formato de semillero, de investigación, que estaría funcionando de manera no paralela, complementaria, latiendo con el mismo corazón, bueno, digámoslo como en 2 ventrículos diferentes del corazón, pero que justamente tienen vasos comunicantes entre uno y otro. Entonces, el convite académico será la base y el soporte, yo diría, académico, político y cultural de lo que va a ser el curso de saberes campesinos. Entonces, les invitamos y esperamos en uno de los espacios y o en el otro, según sea su deseo, su voluntad. Podemos también cuadrar y generar sintonías en días, horas, flexibilidades que nos implique también nuestro quehacer, que no nos irrumpa nuestros espacios personales, profesionales, laborales. Entonces que desde ahí podamos tener ese encuentro, pues sería muy lindo. Entonces abierta allí también la invitación, tanto a nosotros que estamos aquí en sincrónico, como a los que nos escuchen después en la grabación, varios meses, varios años después, por aquí estamos resonando también con ustedes. Muchas gracias y feliz tarde, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, un abrazo.